Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día voy a hablarles de mi relación con la humanidad y quiero decir o comenzar por decir que mi relación con nuestra especie, con los otros seres humanos, es compleja. Es una amalgama de sentimientos encontrados, un vaivén entre el amor y el asombro y el horror y el rechazo. Entre mis muchas memorias de infancia, hay una que todavía me estruja el corazón hasta el día de hoy. Tendría unos 9 o 10 años y regresábamos de noche a casa. En esa época vivíamos como a 1 hora en auto de mi colegio, 1 hora que se hacía como 2 horas y pico en autobús o micro, como se le dice en Perú, cuando me recogía la señora que trabajaba en nuestra casa, porque nuestro edificio quedaba justo en la primera o en la última, depende cómo se le vea, parada de esa línea de microbuses. Entonces, imagínense, en realidad esta señora, su nombre es Maritza, que le tocaba ir 2 horas de ida y luego 2 horas de vuelta para recogerme del colegio. Y no siempre había un asiento libre. Generalmente al final del trayecto encontrábamos un asiento porque, como digo, íbamos hasta la última parada de la línea. Pero bueno, nunca la vi quejarse ni de mal humor, ni mucho menos cuando compartíamos ese interminable trayecto a casa. Pero en fin, una noche, esa noche, mi mamá me había recogido en auto de la casa de mi abuela y estábamos recién partiendo, cruzando las calles de Miraflores, que es un distrito de Lima, llenas de tráfico, peatones, cuando vi que un auto golpeó a un perro que intentaba cruzar la calle. En Perú, como en muchos países de Latinoamérica, es común que perros, aún con dueño, anden por las calles solos. Especialmente en ese entonces era bastante común que, sin importar el barrio, les abrieran la puerta de la casa para que salieran a hacer sus necesidades, a pasear o lo que fuera, cosa que ahora por regulación no se puede, pero aún se ve. Y en fin, regresando a la historia, vi cómo el golpe le arrancó al perro la punta de la nariz y rogué que nos detuviéramos para ayudarlo, pero no me hicieron caso. Esa noche lloré todo el camino a casa por el dolor que imaginaba que había sentido el perro, pero también porque no entendía cómo nadie había parado. Nosotros no habíamos parado para socorrer a un ser vivo que estaba sufriendo. Y comencé a observar que ese perro no era una excepción, que la gente podía seguir su camino sin siquiera mirar al otro. Perros, gatos, humanos, hombres, mujeres, niños, indigentes, enfermos mentales o psiquiátricos. Generalmente lo que se hacía era mirar al otro lado, cruzar a la otra acera, pretender que uno era ciego o sordo. Y lo más sorprendente es que esto lo hacían también personas que podían ser extremadamente cariñosas y empáticas con uno. Sin embargo, también podían ser totalmente desapegados y crueles con otros. Cuando yo discutía sobre esto, porque siempre esto lo he tenido, he cuestionado muchas cosas y cuestionaba con una persona supuestamente buena, si hablamos de bueno y malo, podía, por ejemplo, no querer a los animales. La respuesta, si es que me daban alguna, era la jerarquía de las especies, donde los animales tenían menos prioridad que los seres humanos, o bien me decían, cuando se trataba de otra persona, que no se puede ayudar a todo el mundo y que las cosas son como son. Por supuesto, entonces lo que quise hacer fue entender, ok, cómo son supuestamente las cosas. Ahí comenzó mi exploración de la experiencia humana. Ahora, ¿qué es esto de ser explorador y cómo nos hacemos exploradores? Generalmente entendemos que los exploradores exploran aquellos que le es ajeno, aquello a lo que no se pertenece o que no se conoce. Entonces, para mí, los exploradores de la humanidad, de una u otra manera, parten de una no pertenencia, de un desencajamiento, de un sentirse zafado, de tal modo que la persona se halla como un forastero o un eterno observador. El término que uso es un entremedio.
es un habitante del umbral, el explorador, de ese espacio liminar al cual simultáneamente se pertenece y no se pertenece. En inglés lo llamo un in-betweener. Y hay distintas maneras en que se forma esta identidad, este posicionamiento no encajado, no perteneciente, donde uno no es del todo una cosa ni del todo la otra. Puede darse, por ejemplo, en temas de raza, como en el caso del mestizaje, donde una persona no se ve enteramente de una raza o de otra. En temas de género, donde la persona no calza o no personifica las expectativas sociales en torno a su sexo. Y, por supuesto, se ve en temas culturales. En mi caso, como hija de peruana y estadounidense, que siempre he oscilado entre dos culturas, dos países, sin verdaderamente encajar en ninguno, soy entonces una entremedio, una in-betweener. Es un factor fundamental de lo que en sociología se llama posicionamiento social. Es una característica determinante de mi identidad. E interesantemente, durante mi investigación, mientras desarrollaba la teoría social de distribución de recursos, encontré que otra autora, latina también, en este caso mexicoamericana, Gloria Anzaldúa, también habló de un espacio liminar, pero lo usó como un espacio de transición entre una identidad y otra. Para mí ese umbral, ese espacio liminar de ser, no es en sí una identidad, sino más bien un posicionamiento social. ¿Por qué? Porque desde ahí el individuo experimenta el mundo y se percata de lo arbitrarias y relativas que son nuestras categorizaciones sociales. Y en ese sentido, al no encajar, uno se libera de esas categorías, de esas identidades, de esas expectativas. ¿Qué sucede ante la imposibilidad de encajar precisamente en esas expectativas de la sociedad? Porque uno no termina de verse como una cosa o la otra, sea por raza, donde, por ejemplo, uno es demasiado oscuro para ser blanco, demasiado blanco para ser oscuro, o por cultura, donde uno es demasiado gringo para ser latino y demasiado latino para ser gringo, o lo que fuera. Ante esto, el individuo puede sentirse eternamente inadecuado, desencajado, o como resultado de esa constante oscilación, incapacidad de encajarse en las rígidas categorías y expectativas con las que los humanos categorizamos y ordenamos el mundo, puede abstraerse, convertirse en un eterno observador, o bueno, un explorador. Esa distancia permite preguntarse el porqué de cómo actuamos y reaccionamos. Y en mi caso, entre las cosas que comenzó a observar está el sistema social en el que hemos enmarcado nuestra existencia y donde la necesidad ha perdido importancia, porque la prioridad a la hora de acceder a los recursos se halla en la posesión. Hubo un momento en nuestra historia como especie en que la necesidad simplemente dejó de importar. Antes, si uno sentía hambre y tenía la habilidad, podía acceder a esa comida. Ahora su acceso está regido por reglas sociales y leyes basadas en proteger la posesión y la acumulación de recursos. Y la comida es solo un ejemplo. Vivimos en una sociedad donde la necesidad abunda sin que sea una prioridad remediarla. Y necesidades hay muchas, incluidas necesidades que se derivan de carencias emocionales. Ahí está el origen de todos los Mr. Hydes que andan sueltos por el mundo y del cual hablaba en el video pasado. Desfigurados por el dolor de no poder llenar sus carencias emocionales, surgen estos aspectos oscuros, por llamarlos, de nuestra personalidad. Entonces, al hacerse consciente de esto, uno no condona, pero comprende. Comprendes el origen de las formas grotescas que puede tomar el espíritu humano. Supongo que este entendimiento, esta necesidad de entender, está al corazón de nuestras exploraciones literarias. Es más, yo diría que entre mis coexploradores favoritos están los autores de ciencia ficción, incluso aquellos que escriben llevados por lo comercial, porque al presentarnos lo que imaginan para el futuro de la humanidad, intencionalmente o no, revelan su perspectiva no solo del presente, sino de quiénes somos
y cuál es nuestro potencial como especie. Ahora, la ciencia ficción que verdaderamente me encanta es la que esconde tras su narrativa un estudio filosófico y psicosocial de la naturaleza humana. Una de esas obras que me encantó fue La máquina del tiempo, por el escritor y ensayista inglés H.G. Wells. No es casualidad, dicho sea de paso, que más allá de la ficción, Wells se haya dedicado también al comentario político y social. Y en este libro nos invita a hacer un ejercicio mental sobre las distintas formas que tomaría la sociedad en una realidad post-apocalíptica. ¿Qué pasaría con las brechas de poder? ¿Quiénes serían dueños del conocimiento acumulado? ¿Y cómo todo esto impactaría la distribución de riqueza? Este es un tema recurrente en distintos autores, pero Wells, además, como de pasadita, nos recuerda que hay un futuro ineludible en medio de estos viajes que hacía el personaje central al futuro, donde al menos en este planeta el humano como especie ya no podrá existir. Es más, llegará el momento en que la vida en este planeta no podrá existir. Esto nos lo dice la ciencia, pero al verlo a través de esas imágenes mentales que el escritor va modelando con sus palabras, se hace más tangible y real. Y pensar en la extinción del ser humano, como tantas otras especies que han pasado a la extinción, muchas de las cuales se extinguieron por nuestro impacto sobre el planeta, me produjo y me produce una profunda melancolía, una sensación de vacío y pérdida, lo cual en su momento me sorprendió porque a veces hay tan poco que celebrar en lo que hacemos como humanidad. Pero pese a todos los horrores que creamos e imaginamos como especie, siempre he encontrado una belleza inmesurable en nuestra capacidad de crear, por ejemplo, melodías en respuesta al silencio, de expresar con el cuerpo lo que no podemos decir con palabras, o imágenes, de encontrar belleza en un rayo de luz, de soñar, de reír, llorar en un acto de solidaridad con el otro, porque también eso hay. Entonces, de ahí viene mi enamoramiento con el ser humano. Es ahí donde veo nuestro potencial y la esperanza de que seamos más de lo que actualmente somos, que seamos más empáticos, más saludables emocionalmente, más atendidos, más satisfechos y menos necesitados a todo nivel. Wells también me hizo ver que podemos empatizar con seres a los que nunca conoceremos. Yo no conocía a esos seres extinguidos de millones de años en el futuro, o miles de años, lo que fuera. El tiempo es una dimensión, la cuarta dimensión, que nos separa del grueso de la humanidad. Hay más humanos por nacer que todos los que han nacido desde el inicio de nuestra especie hasta el día de hoy. Esto sí, si es que logramos sobrevivir a nuestros tiempos y no destruir el planeta entero, hacerlo inhabitable simplemente por nuestras acciones bélicas o distintas o acciones de contaminación, etc. Hay estudios psicológicos que apuntan a que para la mayoría de nosotros, pasadas las 2 generaciones de separación, es decir, la que existe entre abuelos y nietos, el sentimiento de apego emocional comienza a desvanecerse, la empatía comienza a desvanecerse. Y esto es crítico cuando se habla de recursos, porque, por ejemplo, ¿quién tiene más derecho sobre los recursos del planeta? ¿Las generaciones actuales o las que están por venir? Ambas tienen necesidades. Una investigación publicada hace 4 años por el Instituto de Estudios del Futuro realizó encuestas en 4 países: Suecia, España, Corea del Sur y China. El primero, conocido por tener un sistema socialdemócrata que prioriza la solidaridad, y los 2 últimos, países asiáticos, que supuestamente, según nuestro folclore mundial, se caracterizan por tener culturas de altos niveles de solidaridad transgeneracional. Pues resulta que al preguntárseles si se interesaban por futuras generaciones, como sería de esperar, la mayoría dijo que sí. Sin embargo,
cuando se les preguntó si estarían de acuerdo con implementar políticas que beneficiaran a las futuras generaciones a costa de aquellos en el presente, de incomodar, de quitar, de etcétera, nuestro estatus, cambió la cosa. Y ahí más bien tambaleó la empatía. Nos cuesta sentir ese compromiso con aquellos que nunca vamos a conocer. El filósofo Roman Krasnaric, y no sé si estoy acribillando su apellido, porque la verdad no sé cómo pronunciarlo, es autor del libro El buen ancestro, cómo pensar a largo plazo en un mundo cortoplacista. Dice con razón que hoy por hoy las generaciones futuras carecen de todo derecho y representación. En otras palabras, al humano de hoy no le alcanza la empatía para pensar en generaciones que nunca va a conocer. Y sin embargo debería, porque es importante asegurar un mejor futuro. Y para hacerlo, lo primero que debemos de practicar es la empatía. Y si debemos empezar por el hoy, hay que comenzar por uno. Así que si eres un ser liminar, un in-betweener como yo, te digo por experiencia que vivir en coherencia es el mejor regalo que te puedes dar. Haz de tu punto de vista un lugar estratégico desde donde explorar esta experiencia compartida que solo podemos experimentar de manera individual. Es probable que los que te quieran te digan que eres una persona compleja y los que no tanto te tilden de persona complicada. Puede que te pregunten por qué lo analizas todo y que tú quieras contestarles, ¿y tú cómo puedes vivir sin analizar nada? Pero también aprenderás que se puede apreciar al otro sin que eso signifique que debes gustarle a todos, ni todos tienen que gustarte a ti. Más bien, seguro vas a entender que cada persona ofrece una ventana al mundo desde su propia perspectiva y que puedes invitar a otros a explorar contigo, pero no los puedes obligar. Bueno, con esto llego al final de mi bitácora de exploración de esta semana. Y por supuesto que me encantaría compartir notas y observaciones contigo, así que si tú lo quieres hacer o si conoces algún coexploradora o coexplorador, compártele este video, inicia el diálogo, compara apuntes y mientras tanto nosotros nos vemos la próxima semana para una siguiente exploración. Gracias por compartir este espacio conmigo. Hasta la siguiente semana.